El libro de Primera de Samuel capítulo 9, describe el llamado de Saúl. Y en Primera de Samuel capítulo 9, Dios llama a Saúl para ungirlo como rey sobre Israel. Y el versículo 16 específicamente describe que el llamado de Saúl, dice el profeta Samuel, que Dios había escogido a Saúl para que libertase a su pueblo del yugo de la opresión de los filisteos, para que destruyese a los filisteos. Ese fue el llamado, ese fue el motivo por el cual Dios unge a Saúl como rey, para que liberte, para que destruya, para que venza a los filisteos delante de Israel. Ese es el propósito por el cual Dios unge con aceite de redoma, según el capítulo 11 del mismo Primera de Samuel. Ahí podemos ver en el versículo 1 que Samuel toma una redoma de aceite y unge a Saúl como rey delante de Israel. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios unge a Saúl? Si ustedes se dan cuenta que el propósito de la unción, el propósito de ungir a Samuel, el propósito de esto es que Saúl pueda llevar a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra. Quiere decir que la unción te posiciona, pero la unción específicamente no es para posicionarte. No, eso es periférico. Lo principal de la unción es que tú lleves a cabo el propósito de Dios en la tierra. Cuando tú cumples el propósito de Dios, entonces esa es la misión de la unción. Entonces Dios le da la unción, Dios unge a Saúl para que lleve su propósito, y el propósito es destruir a los filisteos, vencer a los filisteos. Así que, como el propósito de Saúl queda bien definido, nosotros entonces tenemos que entender que la misión de Saúl está supeditada al cumplimiento de lo que Dios ha determinado que él debe hacer. Entonces, luego Dios lo posiciona como rey de Israel. Como rey de Israel, la posición es coyuntural al propósito. Por lo tanto, una persona sin propósito no tiene razón de estar en una posición. ¿Por qué? Es el propósito que demanda la posición. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros hoy en día tenemos? Personas que quieren posición sin primero haber descubierto su propósito. Entonces, si usted no está claro en el propósito que debe llevar a cabo, entonces usted no amerita estar en una posición. Porque usted no va a entender las razones, usted no va a entender cuál es el objeto de estar dentro de la posición. Va a terminar corrompiendo el liderazgo o la posición que ostenta, porque no entiende el propósito de la posición. ¿Qué pasa con Saúl? Saúl falla en la misión de destruir, de eliminar, de vencer a los filisteos. Voy a resumirle. Como él falla en destruir, en eliminar, en vencer a los filisteos, entonces se queda con la posición, pero la posición está vacía de propósito. Como el gran dilema que se arma ahora es que el hombre tiene la posición, pero no tiene propósito para la posición. Por lo tanto, ya él no sirve, ya él no es útil, no sirve para el propósito, para llevar a cabo el propósito por el cual fue ungido. Por lo tanto, ahora él sirve a su propio propósito. Como él no pudo servir, no fue útil al propósito por el cual lo posicionaron, ahora él necesita algo y él crea su propia agenda. Porque dése cuenta de algo: si usted no destruye a aquello que Dios te dice que destruya, lo que tú debiste destruir terminará destruyéndote a ti. Si tú no vences a aquello que fuiste llamado a vencer, lo que debiste vencer terminará venciéndote a ti. Si no, pregúnteselo a Sansón. Sansón, Dios lo ungió, su propósito era destruir al pueblo filisteo. Como él falla en esa misión, el pueblo filisteo termina destruyéndolo a él. Si usted
si usted no derriba el pecado, entonces el pecado termina derribándolo a usted. Entonces, como Saúl falla en esa misión, Saúl falla en la misión de destruir a los filisteos, de vencer a los filisteos, se queda con la posición, pero vacío de propósito. Y aquí entonces se arma un hecatombe. ¿Cuál es el hecatombe que se arma aquí? El asunto es que entonces el hombre se enfrenta a los filisteos. Primera de Samuel 17. Y cuando se enfrentan, cada uno en su bando, los filisteos de un lado, Israel de otro lado, Saúl tiene miedo de enfrentar a los filisteos. Y entonces dice el texto que se levanta un paladín llamado Goliat, que era de Gat. Goliat de Gat. Y entonces aquel paladín, aquel gigante, dice: denme uno que pelee contra mí. Porque ¿cuál era la situación que estaba en el pueblo? La situación era que cada uno estaba en una altura y nadie quería descender a la llanura, porque entonces estratégicamente, militarmente, iban a estar en una posición desfavorable frente a sus enemigos. A tal punto que nadie quería dar el primer paso, porque dar el primer paso implicaba descender de la altura, quedar en la llanura, y el pueblo que estaba arriba tenía mayor facilidad para destruir al enemigo por la posición en la que se encontraba. Por eso es que pasan los días y nadie quiere pelear. Goliat sale y dice: vamos a decidir esto. No lo decidamos entre ejércitos, vamos a decidirlo hombre a hombre, uno a uno. A tal punto, envíenme el mejor de ustedes. Yo soy el representante de los filisteos, y el que venza al otro, entonces vence al ejército completo. Esa es la propuesta. Saúl, de hombro para arriba, nadie es más alto que él en Israel. Pero Saúl está lleno de miedo. Saúl no se atreve a enfrentar a Goliat, porque delante de Goliat él se ve pequeño, y por lo tanto él tiene miedo, y también todo su ejército tiene miedo, porque según es el líder, será el pueblo. Y como el líder, que es el más alto de todos, se supone que porta la unción para destruir filisteos, le tiene miedo a los filisteos. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen: pero si este que tiene la unción para destruir filisteos le tiene miedo al filisteo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y según se comporta el líder, entonces se comporta el pueblo. Así que él transfiere capacidades, potencialidades, pero también logra transferir miedos e inseguridades. Y la inseguridad que posee, que domina la vida del rey, entonces también controla la vida de sus súbditos, al punto de que ninguno del ejército se atreve a enfrentar a aquel gigante.